Muy bien, saludamos en el nombre del Señor, dando gracias a Dios. Una vez más podemos estar con ustedes para compartir la bendita palabra del Señor. Quisiéramos orar en este momento, pedirle al Señor su bendición para que Él tome nuestra mente, nuestro corazón, tanto el mío como el de ustedes, cada uno en su lugar, para que podamos comprender la palabra de las riquezas inescrutables del Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias. En el nombre soberano de Jesucristo te agradecemos por el privilegio que cada día nos concedes, Señor, estar delante de tu presencia, Padre mío. Señor, te suplicamos, perdónanos en todo lo que podamos haber faltado durante el día, Señor. De muchas maneras podemos haber ofendido tu santo nombre. Perdónanos, Padre, y que la sangre preciosa de Jesucristo sea sobre nosotros, limpiándonos de todo pecado, Señor. Sobre la vida de mis hermanos, en cada lugar, en sus hogares y donde se encuentren, Señor, te ruego que sea derramado la gracia cada día en sus vidas y que cada día, Señor, sean fortalecidos y sean, Señor, levantados delante de ti, que sus ojos sean abiertos, su entendimiento sea aclarado, para que tu palabra, Señor, específicamente tu palabra, sea la que haga la obra en nuestras vidas y que nos alumbre y nos guíe en el camino, Señor, porque así lo habías prometido, Señor, en el ministerio en la tierra. Pues, Padre Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Anhelamos, Señor, que tomes nuestras vidas como el alfarero toma el barro en sus manos y hace lo que a Él le place, Señor. Amado Dios, tú eres el alfarero, tu palabra nos enseña así, y nosotros somos el barro, Padre. Perdónanos cuando como barro no nos dejamos amoldar y trabajar conforme a tu voluntad, mas te ruego que nos ayudes y ayudes a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis hermanas, para que sus caracteres, su naturaleza humana, Señor, y las obras que hay en nuestra naturaleza, cada día sean menguadas y vayan, Señor, desapareciendo, para que la nueva naturaleza se haga real en nuestras vidas. Padre Santo, reconocemos, Señor, reconocemos que muchas veces hemos descuidado el tiempo, pero ayúdanos cada día hoy. Necesitamos seguir adelante esforzándonos en la gracia y en la misericordia en Cristo Jesús. Gracias te damos y te ruego la bendición de tu palabra para la vida de mis hermanos, para la vida de cada uno de ellos, que sean, Señor, ministrados, sean enseñados por tu Espíritu Santo, cada uno en sus hogares, Padre. Solo te ruego, Padre mío, te ruego, Señor, te lo suplico, usa mi vida tan solamente como un instrumento, pero que todo sea tu palabra, no sean mis pensamientos, sino sea tus pensamientos, tu palabra, Señor, porque así dice tu palabra: mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Por esto te suplicamos, Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Muy bien, vamos a un poquito
quiero traer a la memoria la última parte del versículo 23 cuando estábamos lecturando de 1 Corintios 15, 23, cuando dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Estábamos haciendo notorio que el Señor Jesús, como ustedes conocen, la Biblia lo llama el primogénito. Dios dio a su Hijo primogénito para que muriera en la cruz del Calvario y de esta manera nuestros pecados sean perdonados y nuestras vidas puedan ser restauradas de la condición en que estuvimos. Sin embargo, Cristo pasó las experiencias que la iglesia también va a tener que pasar. El parámetro, los planes del Señor están establecidos desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo queremos corroborar con el libro de Efesios para luego seguir afirmando esta parte un poquito acerca de los que son de Cristo en su venida. Lo que Dios se propuso no se propuso recién cuando Cristo vino para nacer de María. La Biblia enseña que desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía todos los planes para desarrollarlo en este tiempo. Podemos decir, desde Cristo hasta nuestros días, hasta el último día en que la gracia de Dios se mantenga abierta. Porque todos sabemos que la gracia de Dios un día será cerrada y entonces se terminará la predicación, se terminará la oportunidad también de los que quieran ser salvos, porque ya la puerta de la gracia estará cerrada y entonces el único trabajo que quedará es la iglesia de ir adelante hasta ser coronada con una vida de perfección completa por el Salvador. Estaremos adelante afirmando para mirar que la Biblia enseña que Cristo en este día, Él reina, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la Biblia que Cristo va a presentar una iglesia sin mancha y sin arruga. Cuando dice sin arruga, estamos hablando claramente, está queriendo decir una iglesia que llegará a ser perfeccionada. Las arrugas habla todavía de las obras de la vieja naturaleza que puede estar en millones de cristianos que somos en todo el mundo, pero todo eso tendrá que ir menguando y entonces cuando termine de desaparecer estas arrugas que habla del pecado todavía en nosotros, entonces vendrá a ser la iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga. El trabajo del Señor Jesús es que Dios le dio a Jesús, y esto quisiera que quede claro, Dios le concedió a Jesús toda la autoridad, para que en Él, la iglesia, venga a recibir una vida de perfección desde Hechos que empezó hasta el último día. Cuando dice las primicias, ya explicamos que la vida de los primeros cristianos que empezó en Hechos para adelante, esa vida de ellos en la parte física ya no están descansando, cada uno murió en su tiempo y en su lugar y de la forma que les tocó morir. Pero ahora todavía hay muchos cristianos que están muriendo, pero están muriendo luchando por su salvación. Están en el texto que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero estaba explicando que el apóstol Pablo dice, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Cuando dice no todos dormiremos,
es que en la parte física ya hay muchos que ya la muerte no tendrá poder, que eso tiene que quedar claro, que la muerte tiene poder mientras haya la naturaleza del pecado todavía en cada hombre y en cada mujer. Pero en el momento que la iglesia llegue a ese nivel de perfección, entonces se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Por qué? Porque la vida de Dios que se estará manifestando en la vida de hombres y mujeres que conforman la iglesia, el cuerpo de Cristo en toda la faz de la tierra, entonces esa vida que ellos tendrán ya no será la vida pasada, la vida vieja, sino la vida de Dios estará ya moviendo en ellos. Y entonces cuando esto suceda, el pecado ya no tendrá poder en la vida de cada hijo de Dios, y entonces tampoco la muerte ya no tendrá ningún poder. Que quede claro, la Biblia define que el aguijón de la muerte es el pecado. Queriendo decir que por medio del pecado, donde hay pecado, la muerte todavía tiene cierta autoridad. Pero cuando el pecado termine, también la muerte ya no tendrá ninguna autoridad sobre los hijos de Dios. Por eso dijo Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, le dijo a los discípulos, levántense, vamos, porque aquí el príncipe de este mundo viene, pero luego recalcó, pero él nada tiene en mí. La iglesia tendrá que llegar a ese día también, al día final, cuando podrá expresar esas palabras, porque ya no serán ellos, sino será el Espíritu Santo de sus vidas, expresando también que el príncipe de este mundo ya nada tiene en la vida de los hijos de Dios, en la vida de la iglesia. Y se cumplirá que esa iglesia será presentada delante del Padre sin mancha ni arruga. Y dice la Biblia en Corintios que cuando la iglesia sea perfeccionada, cuando Él presente a la iglesia delante del Padre, Él mismo se sujetará al Padre ya, para que al final terminará siendo no solo Cristo en la vida de la iglesia, sino terminará siendo Dios el Padre en todo y en todo. Queriendo decir que Cristo también se sujetará al Padre, y el Padre será ya el que tomará el control total de la vida de la iglesia. Por eso la Biblia dice en el libro de San Juan, yo soy en el Padre y el Padre está en mí, y los que guardan mi palabra, dice, yo y mi Padre vendremos a Él, los dos, y haremos morada con Él. Pero cuando dice yo y mi Padre vendremos a Él, la palabra vendremos es una palabra futura, y eso tiene que ser claro. En este momento el Hijo es el que está llevando una iglesia por medio del Espíritu Santo hacia la perfección. Llegó al nivel de perfección, es declarado, la muerte ya no tiene autoridad, se olvida la muerte en victoria. Entonces, al llegar al nivel de perfección, ahora sí, el Hijo entrega la obra al Padre, y el Padre luego será en todos. Eso vamos a estar viendo cuando hablamos del reino, porque el siguiente versículo ya nos está hablando del reino. Entonces, para ver que los planes que Dios tenía, que Dios empezó a desarrollar desde Abel, Abraham, Noé, y cada uno en su tiempo, son planes que Dios los tuvo desde el principio. Pero quiero recalcar que todos los acontecimientos del Antiguo Testamento, como es lo que pasó en Abel, lo que pasó en el huerto del Edén con Adán, lo que pasó con Noé, con Abraham, y seguimos en adelante muchos varones de Dios, profetas y reyes también, todo lo que pasó en ellos, todos profetizaron de la venida de Jesucristo. Todos profetizaron acerca de la venida del Señor, porque todo ya estaba programado desde antes. O sea que miremos Efesios, ahora sí, capítulo 1, y gloria al Señor. Desde el 3, 1:3 del libro de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo. Todas las bendiciones vienen en Cristo. Sin Él no te podríamos tener ninguna bendición. Jesucristo en San Juan 15 y el versículo 5 dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Tiene que estar claro, la iglesia tiene que ser netamente un organismo viviente, un organismo. Yo estaba expresando la noche pasada que el hombre ha convertido a la iglesia en una organización y el cristiano más se sujeta a la organización que a la vida del Espíritu Santo. En realidad, la iglesia es un organismo que tiene miembros vivientes, así como nuestro cuerpo físico tiene miembros, pero todos los miembros, nuestras manos, nuestros pies, nuestros oídos, todos los miembros de nuestro cuerpo funcionan con un solo corazón. Y ese corazón es el que fluye la sangre para todo nuestro organismo. Si un miembro de nuestro cuerpo sería sacado, automáticamente muere. Si nos cortamos el dedo y queda fuera del cuerpo, esa partecita se muere porque ya salió de la comunión del cuerpo y el cuerpo ya no le puede fluir sangre porque no su comunión. Eso es lo que dijo el Señor: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces quisiéramos comprender que la iglesia es un organismo viviente y un organismo que espiritualmente hablando, en sus venas fluye la sangre que es la vida de Dios en cada hijo de Dios. Esa es la razón porque Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros podríamos decir: separados es que si yo dejo de congregar, dejo de estar al día en la iglesia, ya estoy separado del Señor. Sin embargo, eso es importante. La Biblia dice: no dejando de congregarnos. La Biblia dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Pero más allá de congregarnos, tenemos que venir con un entendimiento claro. Tenemos que venir con una visión clara de lo que significa venir a la casa del Señor. No en el aspecto físico a este local, sino venimos para unirnos en la casa de Dios, que son hombres y mujeres, que está extendida en toda la faz de la tierra. Si en este momento yo estoy en comunión con el Señor y estoy en una plena vida de obediencia con Él, entonces yo estoy bajo la comunión del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me hace estar unido a esa comunión de la iglesia que está en toda la faz de la tierra, porque soy miembro del mismo cuerpo que está extendido en toda la faz de la tierra. No soy un miembro aparte, dividido. El hombre en cierto punto ha dividido. Por ejemplo, lo ha hecho a la iglesia más que miembros, lo ha hecho una organización y le dicen: bueno, hermano, tú perteneces aquí, de acá no te puedes mover. El otro allá le dice lo mismo también y cada uno está tratando de cercar a un grupo de gente. En realidad, eso se llama división en la palabra del Señor. Qué bonito sería que los bautistas pentecostales, asambleas donde yo también estuve ahí por muchos años, y distintos movimientos cristianos, sucedería lo que dijo Pablo de hablar todos en la misma cosa. Entonces no estaríamos en ese problema de no vayas para allá ni tú vengas para acá tampoco, dividiendo al cristianismo. Estaríamos pensando que la iglesia es un organismo viviente que depende de un solo corazón, que es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. De tal manera que tenemos que venir con buen entendimiento, de acuerdo a la palabra del Señor, escudriñando la palabra del Señor, para ver qué es lo que quiso decir el Señor: separados de mí, nada podéis hacer. Bien, entonces Dios se propuso
no formar denominaciones en el mundo, sino ¿qué es lo que se propuso el Señor? Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió, bien clarísimo, según nos escogió en Él, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Nos escogió, no nacíamos todavía, ni siquiera nuestros padres tampoco, ni nuestros abuelos, nadie todavía estaban presentes, pero ya en los planes de Dios estábamos, porque dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La pregunta es, ¿ya estamos siendo santos? ¿Ya estamos sin mancha? Todavía hay mucha mancha en nuestra vida. ¿Qué hacer con eso? Ese es el trabajo del Señor por medio del Espíritu Santo. Cuando dice, dejando los rudimentos, vamos adelante a la perfección. Cuando dice dejando los rudimentos, podría decir también que bueno es decir, dejando ya los entretenimientos cristianos y vamos adelante con una meta clara, mirando el camino claramente, mirando el camino en realidad, cómo es que tenemos que seguir avanzando. No podemos detenernos entretenidos en algunas cosas, porque cuando hay cosas que nos entretienen, entonces las cosas que nos entretienen no nos dejan avanzar en el camino del Señor, porque el camino es santo. La iglesia se entretiene y se detiene en muchas cosas. Yo sé que se acerca la Navidad y ¿cuántos cristianos estarán con sus arbolitos de Navidad? ¿Cuántos estarán esperando la celebración de la Nochebuena y algunos creyendo que se celebra el cumpleaños del Señor Jesús? Y bueno, tantas tradiciones que hay, la iglesia ha absorbido esto y creyendo que están haciendo bien. En realidad, la Biblia es bien clara cuando Jesús le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo. No es, le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Quiere decir que las cosas de este mundo no te van a ayudar a seguir adelante. La Navidad no fue instituida por el Señor Jesús ni los apóstoles. La Navidad fue instituida ya por medios católicos y con costumbres paganas aún antes de la venida del Señor, como es el caso de costumbres babilónicos. En el tiempo de Babilonia y en los tiempos pasados hubieron cosas que hoy se han absorbido y la iglesia cristiana también los ha absorbido. Así que hay tantas cosas que tenemos que ir investigando y escudriñando, porque ya en las noches pasadas hemos estado hablando. Hay cosas que estorbarán, que no nos dejarán avanzar. Hay cosas que pueden estorbar, que no nos dejan crecer en la gracia de Dios. Hay cosas que nos entretienen aquí en la tierra. Y nunca olvide, un poquito de levadura puede estar leudando siempre nuestra masa y no va a dejar que desarrolle como debe de ser. Así que el versículo 4 dice así, en amor habiéndonos predestinado, otra vez la palabra predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra vez, por medio de Jesucristo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. O sea, seguimos leyendo y encontramos que sin Cristo no hay nada que se pueda hacer, todo es a través de Jesucristo. Y dice, aleluya, para alabanza de la gloria de su gracia, el 8, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio. Misterio es algo escondido. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Se había propuesto en sí mismo. ¿Qué dice el 10? De reunir. Ahí está la respuesta a todas las explicaciones. De reunir todas las cosas en Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo. Y dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, ya está claro que desde antes de la fundación del mundo, el Señor tiene planes preparados para la vida de la iglesia. Y quiero que esté claro, nadie puede cambiar los planes que ya están trazados por Dios. El hombre hemos tratado de hacer planes para la obra del Señor. Hacemos planes, distintos planes, pero los planes que hacemos muchas veces están guiados por nuestro entendimiento, pero no muchas veces por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a establecer los planes en nuestra vida de acuerdo a lo que está ya diseñado en su palabra. Por eso le dijo a Moisés, mira que lo hagas todo conforme al modelo. Y el libro de los Hebreos vuelve a repetir el apóstol ahí recordando estas palabras cuando dice que le fue dicho a Moisés, mira que lo hagas conforme al modelo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, también del 7 en adelante, él da una recomendación. Cada uno edifica, pero cada uno mire cómo sobre edifica. La palabra mirar, aquí en mismo Efesios, habla de el entendimiento. Por ejemplo, Efesios 6, versículo 1, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, necesitamos a la luz del Espíritu Santo. ¿Qué hacer para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros? Sencillamente, despojarnos de todo nuestro conocimiento personal y permitir que el Señor empiece a trabajar en nosotros, trayéndonos a conocer los misterios escondidos que están aquí en su palabra, que con nuestra mente humana no lo podríamos descubrir. Porque es un trabajo netamente del Espíritu Santo. Eso lo definió el Señor. Dijo en San Juan 16, 12 y 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Recordando que en el 12 le dijo a los discípulos, ahora tengo muchas cosas que decirles, muchísimas cosas que decirles, pero ahora no lo pueden sobrellevar. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor? Él no quería que los discípulos solo se llenan de conocimiento, pero la palabra sobrellevar, número uno, es que podamos entender las cosas correctamente como Él les está trazando. Y por eso es que Él dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a guiar a toda la verdad. El siguiente versículo dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere al Padre, eso, y los hará saber. Entonces, sí necesitamos cada día tener una amplia preocupación por permitir que el Espíritu Santo nos ayude a escudriñar la palabra bendita del Señor, para que se complete lo que dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los
que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Entonces necesitamos tener cada día una mayor preocupación para mirar el camino. Entonces Dios de antemano, desde antes de la fundación del mundo, el Señor se propuso de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, cuando dice aquí el versículo 23, de 15-23 de 1 Corintios, pero cada uno en su debido orden. Y ahí comienza el orden. Primero Cristo nació, creció, se bautizó, 3 años y medio predicó, luego fue entregado, fue llevado a la cruz, murió y al tercer día resucitó. ¿Dónde está ahora? La Biblia dice sentado a la diestra de Dios. Quiero que recordemos la palabra sentado a la diestra de Dios. La diestra significa coigualdad con el Padre. Por eso Él dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces cuando Él muere, resucita y luego se sienta a la diestra de Dios, yo no quiero pensar que físicamente acá hay una silla, está el Padre y acá al lado está Jesús, pero cuando dice diestra, está hablando de la coigualdad en que Él vuelve a tomar con el Padre. Desde que Él fue, cuando ascendió a los cielos y los discípulos se quedaron mirando, y dice que los ángeles se presentaron y le dijeron, ¿qué hacen varones galileos mirando hacia el cielo? Y ahí les recalcó, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá un día. ¿Cómo le habéis visto ir al cielo? Pero si miramos con las palabras que el Señor Jesús habló en San Juan, el mundo no me verá más. Quiere decir que los hijos de Dios sí van a alcanzar a ver. Pero lo que está diciendo Efesios, entonces tenemos que tener cuidado. La palabra ver no es en el aspecto físico. Físicamente, yo veo a un Jesús, como se presenta, un hombre blanco con pelo blanco, alto, y este es Jesús. En realidad ese es un buen pensamiento que se puede tener, pero a Jesús no lo vamos a ver físicamente. Él dijo, el mundo no me verá más, porque Él volvió a tomar la misma posición del Padre. Su presencia hoy llena todo el universo. Por eso al resucitar le dijo a los discípulos, yo estaré con ustedes. Si usted cree ahí en su casita donde está, si cree que el Señor está ahí, yo también creo que está aquí. Los hermanos que están en la China también creen que está con ellos. Los hermanos que están en el occidente también creen que están con ellos. En cualquier parte del planeta usted le pregunta, ¿cree que el Señor está aquí? Todos dicen amén. Porque Él dijo, yo estaré con ustedes. Pero en el tiempo de su ministerio, Él necesitaba una barca para trasladarse de un lugar a otro. Porque mientras los 33 años y medio que estuvo en ese cuerpo físico, todos lo veían físicamente. Pero luego dijo, el mundo no me verá más. Porque nunca más ese cuerpo que Él tuvo, el cual lo dio a luz María, terminaba su función. Y la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Sin embargo, ¿cómo se verá hoy? Esa es la pregunta que tenemos que ir pidiendo al Señor que nos haga entender. Pero primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 2, ahí hay una respuesta muy clarísima. Colosenses 3, versículos 3 y 4 también. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces seréis manifestados con Él en gloria. Así que quisiéramos ya
Cristo fue el primero, la primicia, camino a la redención, camino a redimir una iglesia en toda la faz de la tierra. Luego dice las primicias, ya explicamos desde Hechos para adelante, todos los que fueron salvos por medio de la predicación de los apóstoles. Hasta el día de hoy muchos siguen muriendo, pero mueren siendo fieles al Señor, ganan su salvación, pero son parte de aquellas primicias. Pero luego dice, luego los que son de Cristo, bien claro, en su venida. O sea, Él está viniendo. Los que están en pie estarán viniendo con Él. Primera de Juan 3 es claro, muchísimas escrituras. El libro de Daniel capítulo 2 que estaremos tomando ya al empezar a hablar del reino, porque esto de hablar del reino es muy, muy hermosísimo, que las cosas que Dios tiene en este tiempo preparado para la vida de su iglesia. Entonces dice, luego los que son de Cristo en su venida. Termino con esto, la iglesia que estará en pie. Hasta el final ya no morirá físicamente. Pablo lo recuerdo, él mismo dijo, les hago recordar, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Nosotros sabíamos, yo mismo recuerdo en tiempo pasado, en años, cuando yo tenía 20 años, 22 años, 23, yo predicaba también de Hebreos 9:26, pero no con un entendimiento muy claro, pero después, gracias a Dios, escudriñando las Escrituras, nos estamos dando cuenta a dónde apuntaba la dirección cuando dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Es un tema bastante amplio que expresar. En otro momento podremos hacerlo, pero lo que quiero es que recordemos que Pablo dijo bien claro, no todos dormiremos. No todos dormiremos. Y aquí dice, luego los que son de Cristo en su venida. Colosenses dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, entonces vosotros seréis manifestados con Él, no después de Él. Él se manifiesta y luego nosotros no, seremos manifestados con Él, juntitos, con Él, en gloria. Gloria habla ya de una vida de perfección. No hay nada que quitarle a las Escrituras, nada que añadirle, ni sugerir, ni opinar. Sencillamente la Biblia dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces seréis manifestados con Él en gloria. O sea, una vida ya donde el pecado ya no tendrá lugar. Qué hermoso ese día, qué glorioso es. El Señor nos ayude a permanecer firmes y fieles, y ser fieles hasta el final de nuestra carrera. Gloria al Señor. Entonces, luego los que son de Cristo en su venida. Desde el inicio de nuestro arrepentimiento, que hemos venido con una naturaleza completa, con la necesidad de ser cambiada, hasta el último día, habremos llegado a ser completamente cambiados y habremos llegado a haber pasado de muerte a vida y habremos llegado al nivel de decir el príncipe de este mundo ya nada tiene en nosotros. Qué hermoso será, qué gloria, qué satisfacción en la vida de los que se mantengan firmes y fieles. Entonces será un día glorioso donde habrá un gozo que nunca lo hemos sentido.
Que Dios ayude a cada hijo de Dios a permanecer fiel. Entonces pasamos un poquito al 24. Tengo unos 7-8 minutos nada más. Pasamos al versículo 24. Yo solamente leo el 23 para familiarizarnos con el 24. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Note que luego los que son de Cristo en su venida llegan a su nivel, luego viene el fin de todas las cosas. Si miramos a Romanos 8, dice que la creación espera la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios lleguen a ser libres, que significa llegar a una perfección ya de santidad, entonces el pecado nunca más tendrá lugar. Toda la creación será libertada ya, porque el pecado ya fue extirpado. ¿Qué espera la creación? Espera la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y el mismo versículos ahí en Romanos 8, del 16 para adelante, dice: nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, deseando ser revestidos de aquella habitación celestial. O sea, la Biblia define que la iglesia tendrá que llegar a ese nivel de perfección. Cristo lo llevará a la perfección. Ya dijimos, Cristo presentará una iglesia sin mancha ni arruga. Y cuando presente esa iglesia, luego Él se sujetará para que el Padre tome ya el control total. Eso lo dice la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, cuando dice luego el fin, es porque al llegar al final de la venida ya, o sea, del nivel de haber crecido, alcanzado ya la santidad completa, entonces luego viene el fin. Luego viene el fin. ¿Cuándo llega el fin? Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Note bien que aquí nos dice cuando nos lleve a su reino. No dice. Dice cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. En otras palabras, cuando todo el ejército de Satanás y sus ángeles lleguen a ser completamente ya desalojados de la vida de la iglesia, entonces viene el camino hacia la limpieza total del planeta, hablando en ese sentido para entenderlo bien. La limpieza total de la vida de la iglesia, de la creación. Cuando esto suceda, entonces la creación es limpiada de toda clase de pecado. Nunca más tendremos a un león fiero. Nunca más tendremos temor de que una araña nos puede picar y podemos ser afectados. Nunca más tendremos la preocupación de que el aire nos puede hacer daño si salimos de un lugar abrigado. Toda la creación está en completa estrechez con el ser humano. En otras palabras, estamos en enemistad. El ser humano con la creación está en enemistad. Y les voy a comprobar que, por ejemplo, yo soy la primera persona que amaría más el verano que el invierno. Otros aman más el invierno que el verano, en realidad es así. Pero va a llegar el día que yo nunca más voy a tener frío. Tampoco voy a tener calor. Voy a tener una vida normal. Porque este viejo hombre ya no estará. Sino estará el nuevo hombre. Una nueva naturaleza. Y dice Apocalipsis 21, versículo 12-3, que va a limpiar toda lágrima de los ojos de ellos.
Toda lágrima, la palabra lágrima, habla de todo lo que significa o todo lo que produce incomodidad, sufrimiento en la vida del ser humano. Pero en ese día, todas esas cosas ya no tendrán poder. Todo será completamente santificado. Y al ser santificado, el reino de las tinieblas será lanzado, ya como dice Apocalipsis, al lago de fuego. Termina la carrera. ¿Pero cuándo? Otra vez voy a leerlo. El 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Está bien claro que la muerte es el último enemigo. O sea, ¿cuál es el penúltimo enemigo entonces que tiene que ser vencido? Es el pecado. Al terminar de vencerse el pecado, entonces la muerte ya automáticamente queda vencida. Porque donde no hay pecado, la muerte no tiene ninguna autoridad. Jesús lo dijo: el príncipe de este mundo nada tiene en mí. Aleluya. El príncipe de este mundo nada tiene en mí. 3 minutos solamente para dejar empezando el asunto del reino. Haciendo una pregunta de reflexión. A través de los años, lecturando, leyendo y escudriñando la palabra del Señor, he podido encontrar o he podido ver que no hay un solo versículo que defina en esta posición de que yo voy a ser llevado un día final al reino de Dios. Más bien que vamos a empezar a escudriñar la siguiente noche que viene, seguramente 1 o 2 noches o de repente 3, pero queremos establecer muy claro acerca del reino de Dios, porque nosotros conocemos la palabra reino, pero en realidad no está claro cuando hablamos del reino de qué se trata. Pero vamos a ir en estos días leyendo las Escrituras y va a encontrar usted que cuando Israel salió de la tierra de Egipto, del cautiverio al desierto, en el desierto se levantó un enemigo muy fuerte que se llamó Amalek, de la cual hicieron guerra. Josué era el encargado de ir a la guerra y Moisés era el encargado de mantener la comunión con el poder de Dios para la victoria. Y Josué se encargó de ir a la guerra y Dios declaró que la memoria de Amalek iba a ser destruido de sobre la faz de la tierra. Entonces encontramos que ¿por qué Dios propuso destruir la memoria de Amalek? Porque ahí dice bien claro en Éxodo, que eso también estaremos leyendo las noches que vienen. Porque ahí dice, porque se ha levantado contra el trono de Jehová. Bien clarísimo. En realidad Amalek, ¿contra quién peleó? Peleó contra Israel, contra los hombres que salieron del cautiverio bajo la dirección de Dios por medio de Moisés. Pero Dios no dijo, este se ha levantado contra mi pueblo, sino Él fue directamente al asunto más concreto, por cuanto se ha levantado contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hoy tenemos un Amalek aquí adentro todavía, porque ese Amalek es tipo de nuestra naturaleza. Todas las cosas que se levantan contra la cosa de Dios están representando a Amalek. Y hay una guerra declarada que no se terminará hasta que la memoria de Amalek en nosotros, que habla de nuestro viejo hombre, sea completamente extirpada de nosotros. Amén. Así que la Biblia no dice que seremos llevados
pero quiero dejar un solo texto para empezar y terminamos ahí en esta noche y vamos a ir al libro de San Mateo. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Padre. Vamos a ir al libro de San Mateo. 16, perdón, 6, estoy diciendo 16, 6, Mateo 6, San Mateo capítulo 6, y en el versículo 10. Esa es una escritura bastantísimo conocida. Y dice, desde el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Aquí Jesús les estaba enseñando la oración a los discípulos, porque ellos le habían dicho, Señor, enséñanos a orar. Y entonces Jesús les explica, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí quiero que noten lo que dice, venga tu reino. No dice que deberían orar, Señor, llévanos a tu reino, sino dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Ahí nomás, 3, 1, Mateo 3, 1 y 2, Mateo 3, capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué decía Juan? Decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién en realidad se estaba acercando ahí en ese momento? Era Jesús. ¿Qué dijo aquí el profeta, Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En ningún momento le dijo arrepentíos para que sean llevados un día al reino de los cielos. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando lecturamos la bendita palabra del Señor para no caer en aumentar o quitar las escrituras. Ahí Mateo 6:33. Luego estaremos viendo muchísimas, pero ahí vamos a ir hasta Daniel 6:33. Y por favor, ahí terminamos en esta noche. Bendito sea el Señor. 6:33. ¿Qué tenemos que buscar nosotros? Algunos a través de los años, me he encontrado con muchos a través de muchos años. Hermano dice, estoy buscando una iglesia para congregar. Y yo siempre les he dicho, busque la iglesia de Cristo. Busque la iglesia de Cristo. Y cuando digo busque la iglesia de Cristo, no me refiero a la institución, porque hay una institución que se llama, o una denominación que se llama la iglesia de Cristo. Pero cuando estoy diciendo que busque a la iglesia de Cristo, es la que Él compró con su sangre en la cruz del Calvario. Y esa iglesia lo componen todos aquellos que han aceptado en su corazón a Jesucristo como Salvador y reconocen que la sangre de Cristo
pudo limpiar sus pecados y que luego están yendo adelante buscando el ser perfeccionados de esa vieja naturaleza a una nueva naturaleza, reconociendo que el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Siempre tendremos que hacerle recordar, el camino no es para detenerse, sino para caminar y seguir avanzando hacia adelante. Así que aquí dice, versículo 33, mas buscar primeramente. ¿Qué tenemos que buscar? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los siguientes días vamos a estar hablando qué en realidad es el reino de Dios. Usted sabe, todos sabemos, que todo reino se mueve por medio de leyes, se mueve por medio de decretos, y el pueblo de Israel, Dios le dio leyes para que desarrollaran su vida en el desierto. Él les dio leyes. Usted va a encontrar Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Van a encontrar que hay leyes hasta para la mujer del flujo de sangre. Para todo hay leyes. ¿Qué hacer cuando muere una persona? No le tocarás porque te contaminarás. Hay leyes para todo. Entonces, en el reino de Dios, si el pueblo de Israel, Dios lo estableció leyes para que ellos pudieran desarrollar su vida a través de ellas, siendo que la Biblia dice que ellos no pudieron llegar a cumplirlas, no significa que el pueblo de la gracia ya es un pueblo que es llamado para caminar como a la aventura. No, hay leyes espirituales establecidas para que la iglesia de Cristo desarrolle su crecimiento en el Señor. Si el cristiano no conoce las leyes que tienen que ir implantándose en nuestra vida, entonces el reino de Dios no estará siendo establecido en la vida de cada hombre y cada mujer. Vamos a estar viendo a la luz de las Escrituras que el Señor Jesús les dijo a los discípulos que ellos tendrían que orar: venga tu reino. ¿Cuál es nuestro deseo? Es que venga su reino y sea establecido en nuestras vidas. No olvide, la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muchas bendiciones. Dios me los bendiga. Le rogamos a todos sus oraciones para que el Señor siga ayudándonos a tener mucho cuidado también cuando Él dijo escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Dios les guarde, los bendiga a cada uno en sus lugares. Monserrate también, si está nuestra hermana Mercedes, también Dios lo bendiga, y creo que en Chile también seguramente está enlazado. Bien, entonces que Dios los bendiga, muchas bendiciones, y los que están a su alrededor también, y esperamos y deseamos que las bendiciones del Señor por medio de su palabra sea para llevarnos en el crecimiento en nuestro estado espiritual. Como creció el Señor, tenemos que crecer nosotros. Bástale al siervo ser como su maestro. Saludos para todos, muchas bendiciones. Dios me los bendiga. Amén y amén. Gracias, Señor.